Buen día, doctor David Gómez Almaguer, hematólogo, jefe del servicio de hematología, y este día vamos a hablar de la clasificación de las anemias, entrando a la parte de los casos clínicos que nos ejemplifican cómo es que trabajamos en la vida diaria y con ejemplos para clasificar las anemias. Y el primero que tenemos aquí es el de una mujer de 28 años, sana previamente, consulta por debilidad de mareos, y lo único que refiere en el interrogatorio intencional es que tiene menstruaciones abundantes. A esta edad es una mujer sana, normal, no ha tenido hijos, y en la exploración física se ve pálida, pero fuera de eso, como está en reposo, se siente bien. Una mujer de un peso adecuado, no tiene ningún problema especial, hace ejercicio y está sana. Y vemos que tiene 8.5 gramos de hemoglobina, lo cual es francamente anemia. Y ven ustedes un volumen bajo y una cifra media corpuscular o globular baja. Tiene glóbulos blancos normales, plaquetas normales. Con esto nos dice, al tener otras células normales, que no son los glóbulos rojos, nos sugiere que su médula ósea está sana, porque ahí se producen todas las células. Y la anemia, como ustedes pueden ver ahí, es microcítica e hipocrómica. ¿Okay? Entonces, ¿en qué estamos pensando? Muy probablemente la causa más común de esto es que le falte hierro. Y usualmente una mujer de esta edad que le falta hierro no piensa en sangrado. Ahora, en su historia, ¿dónde está el sangrado? Pues está muy claro, en menstruaciones abundantes. Entonces, por eso, en este caso, estamos sospechando fuertemente que le falta hierro. Se diagnostica anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque le solicitamos estudio de hierro sérico, el cual está disminuido y la saturación de transferrina está elevada. Se inicia tratamiento con hierro vía oral y la paciente evoluciona favorablemente. Es decir, esto es una situación típica en el cual tenemos deficiencia de hierro, ¿ok? Y muy sencillo, ¿qué vamos a hacer después? Vamos a recomendarle al ginecólogo, y hablando directamente con él o con la paciente, que busque un método para disminuir su menstruación, si es que esto es indispensable. De otra manera, tendrá que tener tratamiento con hierro en forma intermitente. A ella le va a ir muy bien. Simplemente lo ideal es detener el sangrado exagerado que tiene en su menstruación. Cuando hay deficiencia de hierro, siempre tienes que buscar la causa y idealmente tratar la causa si es que esto es posible. Generalmente lo es. Eliminando la causa del sangrado, se acaba el problema de la deficiencia de hierro. Entonces, esa es la anemia típica microcítica hipocrómica. Y aquí vemos ustedes una imagen cómo se ven los glóbulos rojos con menos hemoglobina, más pálidos, y a veces con algunos se ha escrito que pueden hacer como un tiro al blanco, con una parte central un poquito más oscura. Aquí hay una que otra célula que nos recuerda esto. Y aquí vemos otro ejemplo de hipocromia. En fin, es simplemente un poco más de células pálidas. Sin embargo, en la etapa moderna de la hematología, ya no dependemos tanto de la observación personal, de los frotis o de las laminitas sanguíneas. Usualmente utilizamos los valores que son muy precisos en la actualidad para considerar la hipocromia o la microcitosis. Aquí tenemos otro caso, 18 años de edad, un varón, historia de hepatitis de repetición. En la exploración física se detecta leve tinte ictérico, palidez y el paso es palpable. Grado 1 es una forma interesante de llamarlo, podríamos llamar por centímetros, que significa que se palpa con cierta dificultad por debajo del borde costal. Es decir, el paciente inspira, puedes tocar el vaso, eso te dice que es una cosa pequeña. Llamémosle así, el grado 1. En la actualidad a veces es más fácil llamar cuántos centímetros está por debajo del borde costal. Es otra forma de llamarlo. Pero bueno, lo que vemos aquí es una anemia que ven ustedes normocítica con reticulocitos elevados. Los glóbulos blancos y las plaquetas son normales. Otra vez estamos ante una médula que sí funciona. De hecho, produce glóbulos rojos incluso en exceso. Les recuerdo que los reticulocitos normales son del 0.5 al 1.5%. Por lo tanto, aquí hay reticulocitosis, es decir, es una anemia regenerativa. ¿Se acuerdan que hemos platicado de la anemia arregenerativa y la regenerativa? En esta regenerativa, o sea, no pasa nada, todo funciona bien. Entonces, ¿por qué tiene esta historia de anemia? De parte de ictericia y una que es que hepatitis. Esta hepatitis de repetición es un error común en muchos médicos que prejuzgan a la presencia de ictericia
como si fuera hepatitis, es muy común. Debilidad, ictericia, tienes una hepatitis, se le dice al enfermo. Ese es un error común, entonces hay que tener cuidado. Cuando un enfermo está ictérico, nada más está ictérico, nada más tiene aumento de bilirrubina, hay que ver de dónde viene esto. En el caso de este paciente, parecería que es una anemia por destrucción. Entonces esta bilirrubina indirecta se encuentra elevada, la descensión alérgica está ligeramente elevada y la prueba de Coombs es negativa. Esto nos dice varias cosas. La bilirrubina indirecta elevada es porque aumenta la destrucción, igual que la densidad láctica. La prueba de Coombs negativa hace muy difícil que esto sea inmunológico, es decir, esto no parece ser autoinmune, que es una causa frecuente en la hemolítica. Se hace una prueba especial, se llama fragilidad osmótica del glóbulo rojo, dando resultado compatible con esferosis hereditaria. Se realiza esplenectomía y el paciente evolucionó favorablemente. Esa es más o menos la forma en que se trata esta esferosis hereditaria. Es una anemia hemolítica hereditaria en que hay dos formas de herencia, una ligada una forma autosómica dominante y también hay una forma autosómica recesiva. Y aquí vemos en esta diapositiva los esferocitos, que son más esféricos, un poquito más pequeños y se ven un poquito más llenos de color de hemoglobina. Ese es el esferocito. Y aquí vemos otra forma en la cual hay esferocitos, las células más pequeñitas, más redonditas, que ven ahí en la diapositiva, esos son los esferocitos. Pasemos a otro caso. Esta es una mujer de 65 años de edad, como dice ahí, débil, pálida, ha tenido historia de hipotiroidismo y básicamente en la exploración física, en reposo, vemos edema y no hay ninguna otra cosa especial. Tiene una anemia importante con 7 gramos por decilitro, el volumen es de 115, plaquetas de 110,000 por milímetro cúbico y leucocitos de 3,500. ¿Esto qué nos dice? Aquí tenemos una ligera pancitopenia. ¿Por qué ligera? Porque las graves usualmente es cuando tienes 1,000, 1,500 glóbulos blancos para abajo, plaquetas de 30 o 40 para abajo, en fin, por esa razón hablamos de que la pancitopenia no es tan grave, pero hay pancitopenia. Y fíjense, es muy importante, el volumen está francamente elevado, es decir, esto es una anemia macrocítica. ¿Y qué pasa con ella? Encontramos una deshidrogenasa láctica muy elevada, bilirrubina indirecta ligeramente elevada, médula ósea muy celular. Aquí hicimos un estudio de la médula ósea. ¿Por qué? Pues porque vemos que hay pancitopenia. Entonces tenemos que estar seguros que la médula ósea no esté enferma, porque nos estás diciendo esto, que esta médula ósea está enferma. Esta médula ósea puede estar enferma porque estructuralmente está enferma, es decir, no hay médula ósea, está infiltrada por cáncer o porque hay algún nutriente que produce pancitopenia. Pancitopenia significa que todas las líneas celulares, glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos están disminuidos. Pedimos niveles de vitamina B12, los cuales se encuentran disminuidos, es decir, bajos, y diagnosticamos anemia perniciosa porque no hay ninguna otra causa excepto un problema gástrico de atrofia con disminución en la producción de ácido y de factor intrínseco. Le damos vitamina B12 intramuscular y la paciente se compone, se cura completamente. Y aquí vemos con ustedes, que tenemos una médula llena de células. No hay que no haya células, sino no pueden madurar adecuadamente y salen grandes. ¿Por qué? Por la falta de vitamina B12 que es necesario para la replicación del ADN. Entonces, al no poder dividirse, crecen y muchas de ellas mueren y por eso se eleva la deshidrogenasa láctica, destrucción intramedular. Algunos precursores que ya tienen hemoglobina también se mueren, por eso se eleva un poquito la bilirrubina indirecta. No es una anemia hemolítica, les recuerdo. De tal manera que, en este caso, tenemos células grandes, gigantes, llamadas megaloblastos en la médula, ¿ok? Y células grandes, eritrocitos gigantes, circulando con un volumen muy alto. Eso es típico de la anemia megaloblástica. ¿Qué pasa con la paciente? Se curó perfectamente bien. Es una de las enfermedades que son dramáticas, el enfermo se asusta mucho, pero que se resuelven fácilmente. Si uno pudiera nada más tratar esa enfermedad, sería uno feliz, tendría siempre éxito, nos iría muy bien. Y aquí vemos un acercamiento de que hay muchos glóbulos rojos inmaduros, algunos grandes, hay mitosis, en fin. Esa es la anemia megaloblástica, que en el caso de esta paciente es la llamada perniciosa. Vemos otro caso relativamente común, desafortunadamente. Es un niño de 6 años de edad. Debilidad, fiebre, dolor óseo. La expresión física se observa palidez y se palpa el polo inferior del vaso. Y vemos una biometría
que ven ustedes ahí, que es normocítica. Los glóbulos rojos no están pequeños ni hipocrómicos. Hay anemia importante, pero fíjense, hay leucocitos aparentemente normales, pero hay plaquetas de 95,000. Eso nos sugiere que quizás su médula esté enferma. ¿Okay? Llama la atención los síntomas, porque le ven los huesos, porque se palpa el polo inferior del vaso. Eso llama la atención. Entonces, en este caso, tenemos que ir a ver la médula ósea. ¿Por qué? Pues porque no hay datos ni de hemólisis, ni de que falte hierro o alguna otra vitamina. Encontramos muchas células, pero ahí encontramos blasto. ¿Qué es el blasto? Una célula que significa que es cancerosa, es decir, la célula leucémica, los hematólogos le llamamos blasto. Pues hay blastos. Diagnosticamos leucemia aguda. Con estudios especiales confirmamos que es la más común del niño, es decir, la leucemia aguda linfoblástica, cuyos síntomas son los que ustedes vieron, es decir, fiebre, dolor óseo, debilidad, son los síntomas más comunes. Les recuerdo, este es el cáncer más común del niño, no es raro ver esto. Casi todos los médicos en algún momento de su vida se toparán con un caso de estos. Se inicia el tratamiento con quimioterapia, el paciente responde y se curó. ¿Por qué? Porque estos niños, como el caso de este niño que parece de buen pronóstico, se cura la inmensa mayoría de las veces. 90, 85, 90% de las veces vamos a curar ese tipo de leucemia a esta edad y con esas características. No siempre es así, pero como el caso que se presenta, ese es muy curable. Es muy importante hacer el diagnóstico rápidamente. Y estos son los famosos blastos, células inmaduras de serie blanca que se ven con una cromatina fina y nucleolos. Obviamente esto lo ve más fácil un experto, un hematólogo. En este caso es muy fácil de encontrar esto, en el caso de la sangre periférica. Pasando a otro caso, tenemos una mujer de 22 años de edad que también tiene los síntomas de anemia, debilidad, fatiga, disnea, pero ella orina oscuro, es decir, su orina tiene un color oscuro. Está ictérica, es decir, tiene conjuntivas amarillas, el vaso y el hígado están grandes, y nos llama la atención que tiene anemia ligeramente macrocítica, pero leucocitos y plaquetas normales. No parecería que su médula esté fallando, pero sí parece que algo está pasando. En este caso, en la química sanguínea, la bilirrubina sale aumentada a expensas de la indirecta. La prueba de Coombs directa es positiva. Hasta ahí, ¿qué podemos decir? La bilirrubina viene de los glóbulos rojos y la indirecta se eleva. Es decir, hay aparentemente destrucción, es decir, una anemia hemolítica. El Coombs directo es positivo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que es una prueba para detectar antiglobulina, es decir, es la prueba de antiglobulina humana. ¿Qué quiere decir? Que en los glóbulos rojos hay un anticuerpo, que es una globulina pegada. Con esta prueba se aglutinan los glóbulos rojos y eso nos dice que hay anticuerpos unidos al eritrocito que lo están destruyendo. El diagnóstico es anemia hemolítica autoinmune. Damos un tratamiento sintomático y se busca dar esteroides buscando la causa primaria para remisión de la enfermedad. El esteroide que hace disminuye la destrucción del glóbulo rojo, es un inmunosupresor, disminuye la producción de anticuerpos, mientras buscamos la causa primaria, si es que la hay, a veces no la hay, y luego podemos agregar otro tipo de tratamientos que se discutirán en su momento cuando se trate el caso de la anemia. En este momento estamos tratando nada más de clasificar las anemias y llegar a un diagnóstico. Ahora, alguien diría, bueno doctor, tenía 105 volúmenes, está un poquito alto. Les recuerdo que los reticulocitos son más grandes que los eritrocitos. Este paciente tiene reticulocitosis, es muy común eso en presencia de anemia hemolítica. Entonces, eso te eleva en el promedio el volumen globular, por eso en este caso está un poquito alto. Y ese es un ejemplo de anemia hemolítica. Esta es una anemia hemolítica peculiar la que están viendo, no es necesariamente el caso de la paciente. Esta imagen es más de una anemia hemolítica microangiopática. Hay células destruidas, no hay plaquetas, es un caso especial. Esa foto la pusimos para demostrar cómo se puede ver casos extremos. Esta anemia hemolítica microangiopática es una de las más graves que existen, en que se ven pedacitos de los glóbulos rojos, es decir, glóbulos rojos destruidos. Y finalmente tenemos otro paciente. Otro caso, mujer, 60 años de edad, debilidad y fatiga, cuadros infecciosos respiratorios de repetición. A la exploración es pálida, petequias en extremos inferiores. Vean ustedes cómo tiene pancitopenia, anemia, muy baja los glóbulos blancos y muy bajas las plaquetas. O sea, su médula ósea parecería estar enferma. Ahí tenemos que preguntarnos lo mismo. Parece una mala producción, la médula ósea está lastimada, es decir, no hay médula ósea como la anemia plástica, o no funciona bien como la mielodisplasia, o está infiltrada por cáncer, o le falta alguna vitamina
como vitamina B2 o ácido fólico, que no parece el caso, porque no es macrocítica propiamente, está en los límites altos de volumen, pero no es propiamente macrocítica. En este caso, fuimos a estudiar la médula. Es un aspirado y una biopsia. Observamos hipocelularidad. El diagnóstico es anemia plástica. Se realiza un trasplante de médula ósea y se consigue la curación de la paciente. Ese es el caso que vimos. Y aquí ven ustedes trabéculas óseas que se ven en color guinda, rosita, rodeado de mucha grasa y muy pocas células. Esa es una médula ósea lastimada, es decir, una anemia aplástica o aplásica. Es lo mismo, o aplasia anular o hipoplasia anular. Todos esos términos se pueden aplicar en este caso. Aquí tenemos otro paciente, un hombre, 55 años, le duele la espalda y tiene fatiga. Al interrogador refiere haber tenido infecciones de repetición. La expresión física, hay palidez y dolor a la palpación de superficies óseas. Y encontramos estos datos. Leucocitos un poco bajos, la biometría que tiene valores de hemoglobina y tamaño de los glóbulos rojos normales. Pero fíjense cómo aquí el cuadro clínico es que le duelen los huesos, aparte de la fatiga, y eso es peculiar. ¿Qué hacemos? Química sanguínea y electrolitos séricos nos dicen que hay creatinina ligeramente elevada, globulinas elevadas, calcio elevado, lesiones líticas. Es una médula ósea que infiltrada por células plasmáticas. A esto se le llama mieloma múltiple, que es una gamopatía monoclonal. Por eso en la electroforesis de proteínas hay un pico, es decir, un pico monoclonal, es decir, un grupo de inmunoglobulina única en gran cantidad que nos dice que las células de donde viene son clonales, es decir, malignas. Esta enfermedad se llama mieloma múltiple y es común a esta edad y es una forma de falla de la médula ósea. Aquí la anemia es porque hay infiltración de la médula ósea, igual que en la leucemia, por células cancerosas, en este caso, células plasmáticas. Y estas son las imágenes de lesiones líticas en el hueso, por eso hay hipercalcemia. Las células plasmáticas que infiltran la médula ósea y un fenómeno por exceso de proteínas, de globulinas en la sangre que se llama fenómeno de Rouleau, porque se pseudoaglutinan los glóbulos rojos como en pilas de moneda, como se ve en la diapositiva. Este es un mieloma múltiple. Esta enfermedad, insisto, produce anemia por falla de la médula ósea. Ya lo verán eventualmente en el curso de hematología. Entonces, concluyendo, la mejor forma de analizar a cada paciente es combinando la clasificación etiopatogénica, razonando clínicamente. Tienes que apoyarte en los datos y números morfológicos que aporta la biometría hemática. Por eso es muy importante interpretar bien una biometría hemática y esa interpretación llevarla a la clínica para encontrar una correlación sobre lo que estás viendo. Les deseamos mucha suerte. Gracias.